Hola sataqueros, pues nada, se acaba el año, como quien dice, a nivel de electrónica de consumo, de presentaciones importantes. Están los premios de Sataka a la vuelta de la esquina y toca, pues evidentemente, determinar cuál es el mejor gama alta o por lo menos conocerlos y enfrentarlos pues, aquí con mi gran compañero, grande en todos los sentidos, Javi Pastor, pues para ver un poco aquí que discutamos, ¿no? De a ver cuáles son nuestras impresiones para con los mejores terminales un poco de cada marca, ¿no? Así que pues nada, vamos al lío. Tenemos aquí el LG G4, tenemos el gama alta de Huawei, tenemos el iPhone 6S, Z5, Galaxy S6 Edge y el One M9, que pese a que tenemos por ahí la 9 en un precio que todavía no está muy bien determinado, pues es todavía el gama alta de la firma taiwanesa. Bueno, otra compañía que acaba, como quien dice, de presentar su gama alta que esperábamos mucho es el 950 de Microsoft, el Lumia, y es junto con el LG G4, pues así no el patito feo, porque les ha quedado bastante resultón, ¿no? Pero el que todavía no termina de pasarse a otro material. Yo creo que Microsoft iba a decir Nokia, fíjate, todavía tenemos el chip. el chip sin cambiar, ¿no? Sí. Apuesta por esos colores que le han dado tanto reconocimiento visual y una alegría que me he llevado yo muy grande y que seguro que nuestros lectores aprecian y recuerdan de mis análisis, es que por fin tenemos un Lumia de gama alta con buena pantalla y en el que las dimensiones pueden competir perfectamente con todo lo que tenemos aquí. Bueno, para mí en el tema de diseño o pantalla en el terminal de Lumia, perdón, de Microsoft es secundario porque lo importante no está tanto fuera como dentro, que luego lo comentaremos. Bueno, Javi, la primera pregunta directa y al cuello. Para ti, gama alta, ¿precio o acabados? Bueno, eso es la eterna cuestión, es que da mucho debate siempre entre nuestros lectores en Sataka. Nosotros normalmente, yo considero que la gama alta se define por precio, pero claro, ahí está siempre el equilibrio con prestaciones y hay gamas altas que no lo parecen por precio y hay gamas medias que parecen gamas altas por especificaciones. Te he visto cuando estabas diciendo que hay gamas altas que no lo parecen por acabado, estaba mirando algún modelo en concreto, porque no sé, ahí yo veo mucha igualdad, pero quizás tenemos aquí el G4, que es de toda la gama alta, pues un poco el que no apuesta por metal o cristal, y yo creo que ahí es donde un poco queda. Sí, este año han introducido la piel, pero al final el modelo un poquito más asequible, ¿no? Pero el modelo como de entrada, el G4, al final usa una carcasa de plástico aunque emite el metal, entonces ya. ahí yo creo que Yo creo que ventaja. sí, puede ser. Yo creo que ahí influye mucho esa vocación aspiracional de un teléfono que muestre que, bueno, siempre hay un estatus social que te demuestra el teléfono, esa sensación sigue existiendo como en los coches y estos gamas altas lo que tratan de dar esa sensación de estar por encima de otros modelos por materiales, por concepción, desde luego por especificaciones hardware y yo creo que sobre todo por precio. ¿Y en dimensiones, cómo lo ves este año? Yo aquí veo claramente, por ejemplo, que en temas de aprovechamiento de pantalla, pues el G4 gana claramente. El iPhone se nos queda muy cortito el 6S, pero por ejemplo yo creo que el ganador bastante importante es el S6 porque es el más delgado, es el que menos pesa, es increíblemente cómodo en mano y bueno, ahí ha dado bastante caña. Los bordes redondeados, la curvatura de la pantalla del S6 Edge es la pera limonera, ha sido sin duda el aspecto más destacable de todos los que han presentado los fabricantes este año. Yo creo que se lleva la palma en diseño con diferencia y desde luego por manejo en mano, por tacto, por sensaciones que transmite cuando uno lo coge. Es un terminal gama alta clásico y que yo creo que en diseño no hay nada que se le parezca hoy en día. No, luego hablaremos precisamente de esos bordes, ¿no? Que como tú dices, hablamos sobre todo de diseño y yo creo que es claro porque cuando vamos a ver que no tiene realmente una funcionalidad muy grande, que ahí Samsung ha apostado directamente por el cristal en la trasera, por unos colores bastante interesantes que incluso cambian con la luz y sobre todo esa pantalla curvada de decir, oye, un gama alta tiene que ser caro, según nuestro criterio, pero además tiene que aparentarlo. Y yo creo que ahí ellos han puesto toda la carne en el asador. De hecho, si te fijas, tienen también el S6, pero prácticamente no estamos hablando este año del S6. El modelo de referencia es el S6 Edge por esa pantalla curvada. Eso es. En diseño, desde luego, es el que destaca. El S6 parece como un terminal casi descafeinado al lado de ser mano
de diseño superior, y lo que también se ve aquí es que en muchos modelos hay poca evolución. El LG G4, aunque utiliza esa piel sintética, bueno, sintética, es vegetal. Sí, finalmente la vegetal, sí. El concepto, el formato, la curvatura de la parte posterior es idéntica. El iPhone 6S no cambia absolutamente nada en diseño. El M9 de nuevo también mantiene esa línea de diseño que tenían todos los HTC One, y pasa lo mismo con los Sony. De hecho, tenemos aquí a Huawei, el P8 y Sony, que son primos parecidos, muy cercanos. Sí, y quizás de nuevo tenemos que tirar por Samsung, que es el que más ha intentado ofrecer algo diferente, ¿no? De salirse. Lo necesitaba quizás también, ¿no? El S5 a mí me pareció un muy buen terminal para el año pasado y pasó muy desapercibido. El que más ha arriesgado sin duda es Samsung, y creo que le está sacando bastante rendimiento. Sin duda. Bueno, el año pasado tuvimos esa irrupción del iPhone 6 y el 6 Plus, ¿no? Con mayor tamaño de pantalla. Había algún movimiento por ahí también de diagonal, pero yo creo que 2015 podemos considerarlo como el establecimiento definitivo de que las 5 pulgadas, 5,1, 5,2, 5,3, ¿vale? Es donde creo que va a quedar establecida la gama alta, y solo hay 2 excepciones, que son el iPhone 6S, que se va hacia abajo a las 4,7, y de hecho aquí se ve bastante pequeñito para la gama alta, ¿no? Y luego el LG G4, que repite jugada del año pasado, y en vez de posicionarse como un phablet, pues queda 5,5 pulgadas, pero con unas dimensiones bastante contenidas, de hecho prácticamente iguales que la de los demás, y ganamos pues 2-3 décimas de pulgada. Sí, señor. Ahí el LG G4 ha hecho un buen trabajo a la hora de aprovechar los marcos mínimos. Los superiores y los inferiores también son bastante contenidos, mientras que en el iPhone los marcos superiores e inferiores, para esa simetría con el Touch ID, siguen siendo un poco una losa en esa parte de diseño, que la gente que quisiera un terminal más pequeño de 4,7 pulgadas pues no lo va a tener. Sí, de hecho, incluso esa penalización, ¿no? del marco no la encontramos en el iPhone, no la encontramos también en el Z5, creo yo, y no la encontramos sobre todo en el M9, que es uno de los aspectos, ¿no? Su grosor y esos marcos tan grandes que han solucionado en parte en el A9, pero que aquí le penaliza. Así que Samsung y LG, yo creo que ahí están, y Huawei incluso, están un poquito bastante mejor que los demás. El M9 para mí tiene un poco de excusa por esos altavoces que siempre destacan, frontales, pero sí es verdad que los marcos, que era una tendencia que parecía que todos los fabricantes querían reducir, algunos parece que pasan de ello, y eso se nota luego en tamaño global. Otro variante en el tema de la pantalla es el Lumia 950, que vuelve a apostar por esa resolución 2K, que veremos cómo le sale en tema batería, pero que en principio, desde luego, es una apuesta arriesgada, valiente, y que veremos si le compensa. Sí, y el panel, venimos de un 930, incluso un 1020, que sus paneles AMOLED pues han sido referencia, ¿no? Sí. Quizás al nivel de la Super AMOLED de Samsung, ¿no? Que es como la pantalla de referencia por espectacularidad. Quizás no por otros aspectos, pero ahí, por ejemplo, Lumia es el que más presencia imponente le puede plantear. Otra duda importante en la gama alta de este año es la resolución. Estamos viendo gamas medias en precios rondando los 350 euros que están poniendo pantallas cercanas o incluso superiores a los 5 pulgadas y con 1080p. Y este año los únicos que se han atrevido a ir un poco más allá, LG repite esas 5,5 pulgadas con una pantalla QHD, pero es Samsung la única que se atreve. Todos los demás han optado por 1080p, y ahí hay una diferencia. Así en datos estoy diciendo casi 600 puntos por pulgada de densidad el Samsung S6, una gozada para la vista. Ahora veremos también por el panel Super AMOLED que usa, y el resto pues estamos hablando de que están en las 400, menos Apple, que se queda muy retrasado cuando su retina era como la panacea, ¿no? de las pantallas hace apenas 2 años. Sí, yo supongo que Apple dará algún cambio en el futuro en ese apartado, pero desde luego lo que parece claro es que aquí para Apple y otros fabricantes, prima batería, que han decidido mantener Full HD. Yo creo que la tendencia 2K no está saliendo demasiado bien a los fabricantes que apuestan por ello, que la gente sigue valorando mucho más batería que esa definición de todos los elementos visuales, y aunque la pantalla AMOLED de Samsung es brutal, yo creo que no perdería con resolución Full HD en lugar de la resolución 1440p que han utilizado en este terminal. Pero no encajaría tanto con el espíritu Samsung, ¿no? De ofrecer lo más, algo más, intentando siempre luchar con la competencia. Aquí quizás la diferencia, si ya no hablamos de resolución, sea pues la tecnología
mejores touch que ha introducido Apple. Sin duda. ¿No? Que aquí la tiene Huawei, pero no la ha introducido en el P8, sino que la ha dejado para el Mate S, ¿no? Que se va bastante más al formato phablet. En 128 GB. Y solo 128 GB. Entonces eso es una diferencia, luego lo haremos a nivel de software de lo que supone. Pero bueno, 5 pulgadas es la resolución, no, perdón, la diagonal que podemos establecer como en la gama alta, donde las marcas se están centrando mucho, y luego la resolución ahí hay bastantes diferencias. Sí, señor. Bueno, Javi, te voy a confesar una cosa. A mí este año no me hubiera gustado nada estar en el papel de un ingeniero que tiene que decidir qué procesador colocar en gama alta, porque empezamos con el M9 con toda la polémica del Snapdragon 810, ahí ha llegado esa segunda iteración que parecía que solucionaba los problemas, pero yo creo que no lo han tenido muy claro. No. Fíjate si no en Samsung, por ejemplo, gran jugada que ha hecho. El golazo por la escuadra que les ha metido a todos los fabricantes ha dejado atrás a Qualcomm, por supuesto a MediaTek, y yo diría que incluso al Apple A9 con su Exynos, que es absolutamente, vamos, ha destrozado la competencia y que lo ha hecho muy bien. De hecho, Qualcomm no ha podido reaccionar a tiempo ni con esa versión rescatada del 810, y todos nuestros protagonistas, incluido el Lumia 950, pues montan procesadores que, bueno, tienen resultados notables en rendimiento, pero que luego no están están lejos todos, tanto del S6 y el S6 Edge como del iPhone, pero el iPhone más por esa eficiencia brutal que sacan de un procesador dual-core que sigue dando muchísima guerra. Sí, aquí además Samsung tenía un reto importante y era que tenía que controlar el consumo, tenía que controlar una pantalla que tiene muchos píxeles para mover, que tenía mucho problema, sin embargo con su propio procesador y en rendimiento que al principio parecía que iba a estar muy cercano al 810, pero que lo ha superado sin problemas de calentamiento, y eso que el cuerpo es de cristal, con lo cual es muy fácil que esa sensación de calor en el procesador, incluso del módem, pues no dé problemas, pero nada, lo ha solucionado muy bien y es verdad, es cierto. Apple también ahí muchas veces usuarios se quedan con esa idea de, oye, es que tiene 1 GB, como el año pasado tiene solamente 2 GB de RAM, o un dual core, hoy en día cuando está metiendo Samsung 8, vale, pero es que en rendimiento prácticamente está a la par que Samsung, con lo cual muy importante la optimización, algo que también ha hecho muy bien otros años atrás Microsoft o Nokia. Veremos cómo siguen rindiendo a lo largo del año que viene, pero eso también, esa elección de procesadores también influye, como el resto de los componentes, en el tema de la batería, que es otro de los temas que teníamos que cubrir. Yo creo que aquí Apple no ha variado demasiado, se mantiene en la misma batería, más o menos en duración y autonomía que tenía el año pasado, y el resto de fabricantes tampoco ha dado un salto demasiado cuantitativo. Bueno, aquí quizás quien más haya sorprendido sea Sony, ¿no? Con el Z3 estábamos ahí en un terminal que casi era el único de la gama alta, que intentaba apostar por llegar a esos 2 días de autonomía, aprovechándose de su modo estamina, y en este pues la batería incluso pierde capacidad, y cualquier teléfono tú que cojas de esta gama alta que tenemos aquí representada, pues no creo que hayan buscado este año precisamente mejorar esa batería. No. Yo creo que alcanzan el día y se quedan ahí. Uno puede tener un poco más alto. Yo creo que van más trabajando en otros caminos, en tecnología inalámbrica y en carga rápida. Carga rápida, efectivamente. Ahí sí hemos ganado. No hemos ganado en autonomía, que era un tema que para los usuarios, todos nos lo dicen en Shataka, todos nos lo decís, es súper importante, pero bueno, por lo menos tenemos esa compensación de que si no ganáis en autonomía de batería, al menos sí ganáis en que la carga sea más accesible y sobre todo más rápida. Eso es un beneficio importante de esta nueva gama alta. Sí, aquí por ejemplo también podemos decir que Apple pues se ha quedado ahí un poco ojo, ¿no? Todos los demás están ahí apostando, lo ha pasado Qualcomm con su sistema de carga rápida, y ellos pues no solo no aumentan la capacidad de la batería, sino que encima tampoco le meten ni tecnología inalámbrica, ¿no? Van como a su ritmo, ¿no? Sí, siempre. Bueno, carga rápida, autonomía, pero ¿y el puerto? ¿Qué? Porque aquí estamos con micro USB, que nos ha venido muy bien, porque el mismo cable lo podemos usar para muchos dispositivos, pero siempre tenemos el problema de enchufarlo por este lado o por el otro lado, eficiencia, etcétera. Aquí Apple, yo quizás este año sí esperaba en esa renovación, que seguramente llegue el año que viene con el cambio de diseño, pues que introdujera por fin el USB tipo C, ya que lo tiene en el MacBook, ¿no? Sí. Y, pues oye, a lo mejor usas bueno, iba a decir, el iPhone para cargar el MacBook va a estar complicado, ¿no? Pero a lo mejor al revés sí puede ser. Pero aquí solamente el Lumia 950 es el que se ha atrevido, ¿no?, a dar ese paso y a adelantarse un poco a un futuro que sabemos que el año que viene va a llegar seguro. Va a llegar, efectivamente. USB-C, ese tipo de conector, que luego no solo importa el tipo de conector, que la reversibilidad es muy importante, sino también la interfaz que va detrás, porque estamos viendo mucho puerto USB-C con USB 2.0 de interfaz, que al final solo ganas poder
conectar el cable de las dos formas distintas. Entonces, yo espero que la evolución sea también a esas opciones que ofrecen los nuevos estándares y las nuevas especificaciones de carga rápida a través de USB-C, de poder cargar un dispositivo con otro y de transferencias, por supuesto, mucho más rápidas de datos. Que por fin la energía no sea un problema para nuestros gadgets. Bueno, este año, por fin, casi que podemos decir que la gama alta ha dejado de centrarse solamente en la carrera de megapíxeles, ¿no? Y ya estamos viendo cómo están afinando pequeños detalles de interfaz, están afinando pequeños detalles pues, del enfoque, ¿no? Para tratar de ir un paso más allá, ¿no? Lo que siempre nos ha sorprendido, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, es cómo puede ser que montando prácticamente el mismo sensor toda la gama alta, pues hubieran tantas diferencias. Por ejemplo, Sony es el caso más claro, ¿no? Lo de Sony es de verdad de jugado de guardia, que ellos les den sensores a todo el mundo y sus propias cámaras no rindan como muchos esperábamos en modelos anteriores. Este año tenemos la alegría de que sí, en la prueba que hemos hecho del Z5 y en la comparativa que ya estamos preparando para vosotros, pues el Z5 parece que ha dado ese saltito hacia adelante en procesamiento de imagen y que por fin parece que vamos a poder competir. Pero aún así yo creo que hay un pelotón de cabeza, ¿no? Como un símil ciclista, ¿no? En el que tenemos, pues, no sé si en este orden, porque yo creo que eso va a depender de las preferencias, pero tenemos un S6 muy bueno en todos los apartados, velocidad, enfoque, resolución, opciones, interfaz. Tenemos el G4 apostando por ese enfoque por láser, también buena resolución, el archivo RAW, y tenemos el iPhone, pues que este año ha subido la resolución, que ya era imprescindible, no se podía quedar más con 8 megapíxeles, y que está viendo cómo todo el mundo, si no se lo ha acercado y lo ha superado, pues está ahí, ahí, ¿eh? Yo lo que he visto en pruebas de cámara, desde luego el iPhone sigue sacando unas fotos excelentes, pero yo creo que aquí el Samsung ha vuelto a dar un paso al frente, tanto procesador como cámara, y para mí es el terminal más destacable, más ambicioso en ese apartado. Yo creo que es el más completo, ¿no? El que lo tiene todo. Es que no solo te hace las fotos muy resultonas, ¿vale? Vamos a emplear este vocabulario, pero sí muy resultonas como el iPhone, ¿no? Es decir, yo tomo una foto y sé que 99% de las veces va a salir muy bien, incluso en escenas nocturnas. El G4 también está ahí trabajando, pero Samsung, pues la interfaz la ha trabajado, la velocidad, le acompaña luego la pantalla, que sea más cómodo el doble clic para acceder. Yo creo que ahí ha dado un punto, y quizás si tuviéramos que mojarnos un poco ahora mismo, a falta de acabar nuestra comparativa, pues Samsung estaría ahí liderando seguramente ese pelotón que se ha escapado con el iPhone, con el G4 y con el Z5 por ahí. Sí. Aquí tenemos el M9, que tenía la promesa de abandonar ultrapíxel en la cámara posterior, en la cámara principal, y que no ha dado el resultado que aquí yo creo que el problema que ha tenido el M9 era HTC ha sido muy valiente con el tema de los ultrapíxeles siempre, pero ha perdido ahí 2 años en el que el resto de competidores han mejorado, y él ahora tiene pues un año, 2 años de mejora. La cámara es rápida, tiene buen procesamiento, buena resolución, pero no nos ofrece lo mismo que nos ofrecen los demás, porque es que realmente es que estamos a un nivel bastante alto, creo yo. Hombre, no alcanzamos a una cámara compacta avanzada, pero el poder salir ya ahí con un teléfono móvil como el S6, como el iPhone o como el G4, hacer fotos, o el Z5 incluso, sin ningún problema en unas vacaciones, pues yo creo que eso lo tenemos superado, lo cual me alegro bastante. Bueno, aquí habría que comentar 2 cosas, yo creo. Una, primero Sony, el único que sigue apostando por resistencia al agua, pero matizado ya, corregido por el fabricante, ya no es meterlo en cualquier lado, no va a pasar nada, ahora es cuidado donde lo metes, mejor en agua dulce, muy poquito, muy poco profundo, por si acaso. Y luego la otra, que es el tema de la grabación 4K y de cómo algunos modelos como Apple, y lo hemos visto en otros modelos, el Nexus 5X, aunque no es gama alta, también lo hace, parten de los 16 GB con una cámara que puede grabar 4K, una cosa que nos parece absurda, cuando ninguno de los dos, y hay otros modelos iguales, proporciona almacenamiento adicional con una ranura micro SD. Claro, ahí por ejemplo Samsung podríamos no igualarlo, ¿no? Pero tampoco apuesta por ampliar la memoria, pero la gama de entrada te lo ofrece con 32 GB, ¿vale? Pero sin embargo, por ejemplo, ahí Sony y LG han sido bastante inteligentes y han dicho, oye, voy a grabar 4K, vas a poder echar fotos con mucha resolución, te voy a ofrecer no solo partir de 32 GB, que creo que es lo mínimo que debemos de exigir, lo mínimo, y yo no te diría ya 64 GB, ¿no? Sí. En un gama alta que nos está costando más de 700 euros, sino que además, oye, te dio la posibilidad de una memoria micro SD, pues, para hacer una copia de seguridad, para poder llevar unos vídeos y tener más espacio para vídeos, para cualquier cosa, pero es que de verdad lo de Apple no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. 2 cositas que sí hemos visto que han llegado
a casi todos los gama alta este año es, primero, grabación en 4K, no todos, pero casi todos lo tienen, y otra, estabilización óptica de vídeo. En algunos modelos sí que lo proporcionan, y es un tema que, desde luego, para grabación de vídeo estable, sobre todo 4K, pues es vital para obtener una calidad de imagen digna. Sí, en foto todavía puedes jugar pues, un poco con controles manuales, puedes jugar con una apertura mayor, ¿vale? Ya tenemos modelos como el G4 que está en f1.8, con lo cual pues eso es varios pasos mejor que un F2 o un F2.2, ¿no? La estabilización en foto ayuda, pero no es tan clave como en vídeo. Y ahí en vídeo, por ejemplo, pues Sony, iPhone, G4 y Samsung pues están a un nivel muy alto. Con tanta igualdad, no podríamos decir en la gama alta, más allá de lo que uno prefiera, pues evidentemente el ecosistema y el sistema operativo pues sigue siendo una importante decisión de compra y una variable clave. Aquí tenemos, pues evidentemente que Android, pues prácticamente no ha habido en los dos principales, en Android y en iOS, no ha habido una evolución muy importante con las nuevas versiones. Bastante aburridos los dos. Sí, iPhone apenas a mí me parece muy importante, ¿no? Pero quiero decir que a nivel de usuario ha introducido sobre todo el Force Touch, la pantalla, veremos cómo está implementado. A mí me gusta mucho porque para mí creo que va a ser la próxima revolución junto con el poder usar el teléfono que hablaremos ahora como ordenador, pero a nivel de interaccionar con el teléfono, lo que fue un poco los gestos multitáctiles puede darlo el Force Touch, sobre todo si, como Huawei parece que está empezando a hacer, pues Android también adopta esa funcionalidad. En Android lo más destacado, pues que cada vez hay menos capas de personalización de las grandes marcas, y sobre todo algo que a mí me preocupa y que no termino de entender es por qué la gama alta de Android que cuesta tanto son precisamente terminales que no acaban de actualizarse a la última versión de Android con tanta facilidad como, por ejemplo, iOS. Es alucinante a fabricantes que estáis haciendo por gente que se gasta 700 o más euros en un terminal y que tardáis meses, incluso años, en lograr que la gente actualice la última versión. Seguramente parte de esos terminales se actualicen a Android 6.0 cuando ya tengamos la siguiente presentación de Google y lleguen. Pero bueno, yo creo que a nivel de software la gran revolución y la gran novedad de este año va a llegar con el Lumia 950. Sí, ahí es verdad que hemos hablado mucho sobre el tema en Shataka. Es una apuesta radicalmente nueva, en la cual esa convergencia se puede transformar el móvil en tu PC de sobremesa, por fin se hace realidad, y yo creo que ahí Microsoft tiene una oportunidad por fin de dar un salto en un mercado que se le escapaba. Yo no sé si va a servir de algo finalmente, ahí tiene una parte importante de los desarrolladores que tendrán que apostar por esa plataforma, por esas aplicaciones universales. Veremos si esas herramientas de transformación de aplicaciones de iOS y de Android a Windows 10 funcionan y la gente se apunta a ellas y empezamos a ver más y más catálogo en la tienda de Microsoft, pero desde luego es para mí la apuesta diferencial, la más valiente, la que vale la pena valorar como por innovación, por valentía, por idea. Sí, yo creo que es como la última oportunidad, ¿no?, que va a tener Windows Phone Windows 10 de entrar en ese sistema móvil. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí es donde Microsoft tiene que poner toda la carne en el asador y veremos, pero desde luego por planteamiento es una plataforma que yo creo que no va a tener pegas y que está por ahora muy avanzada y mucho más por delante de lo que plantean por ahora Android y iOS. Yo creo que ninguna de las dos de momento puede convertir ese smartphone en un equipo de trabajo, un equipo de escritorio, y los Lumia 950 y 950 XL van a ser los primeros de muchos que van a poder hacerlo. Una tendencia también que estamos viendo en la gama alta es esa identificación biométrica, ¿no? El facilitarnos tener protegido el teléfono, ya no solo para compras, sino para acceder a todos nuestros datos y proteger esos datos, y que este año yo creo que ha dado un importante salto. El año pasado se introdujo un poco de aquella forma con Samsung y Apple, ¿no? Sí. Apple seguramente mejor, pero este año a Apple le han salido dos rivales muy importantes que son Samsung, que ha mejorado la velocidad y el no tener que el dedo tenerlo tan preciso, y el que a mí personalmente me ha sorprendido más, que ha sido Sony, porque tanto la colocación en ese lateral como la rapidez con la que lo identifica pues me ha parecido muy chulo. A mí yo ahí añadiría por fin a Google con sus Nexus, que le ha integrado, aunque no son gamas altas, no es gama alta el 5X englobado aquí, pero de nuevo la huella dactilar, Google, que lo ha implementado por fin a nivel software,
se ha visto esa implementación a nivel hardware en los Nexus y yo creo que ese es el paso definitivo para que el resto de fabricantes de terminales basados en Android den ese paso para integrar una tecnología. Yo creo que ya está suficientemente madura como nos han comenzado a mostrar estos terminales. Y de nuevo el más diferente vuelve a ser Microsoft, con su reconocimiento de iris en el Lumia 950, que veremos cómo funciona, pero que es algo en esa estrategia, ¿no?, global, ¿no?, de algo que vas a poder hacer en el ordenador y que ellos, o en el portátil, y que ellos te lo traspasan como algo natural cuando tú coges el teléfono. Yo creo que eso es más interesante el reconocimiento biométrico del iris en escritorio. Bueno, taqueros, pues hasta aquí en nuestro one-to-one, nuestro enfrentamiento, nuestro gran cara a cara entre toda la gama alta importante de 2015, que se va a ver las caras, nunca mejor dicho, de nuevo en los premios SATAC y a ver quién se logra alzar con el premio quizás más jugoso o más valiente, ¿no?, de los premios SATAC 2015, que será el de mejor smartphone de gama alta. Pues nada, pues mucha suerte a todos, ¿no? Mucha suerte. A ver.